El cinema novo surge en Brasil a finales de los 50 e inicios de los 60, en un contexto latinoamericano bastante particular. Los nuevos cines que crecían tanto en Argentina como Chile, como Brasil, como Cuba, crecían en un ambiente de bastante optimismo. Este optimismo estaba dado principalmente por dos proyectos políticos bastante diferentes entre sí de modernización y radicalización social y cultural. Por un lado estaba la imagen de la reciente revolución cubana y por el otro estaba la imagen con los mitos y verdades del desarrollo. Por un lado, la imagen de la revolución cubana es importante porque es una revolución nacional y anti-imperialista, dos características que el cinema nuevo va a tomar. Por el otro, a esta idea de que a esta imaginativa de revolución social se le suma el sentido de una modernización cultural. En esta época se esperaba que la modernización económica liderada por las estrategias de industrialización promovida por la CEPAL eliminara la dependencia de la producción primaria. Así el abierto respaldo de Estados Unidos a ciertas formas de desarrollo social democrático en América Latina y la reacción intelectual y social que produjo en los países fueron parte del terreno en el cual se desarrollarían nuevos cines, cuyos discursos eran casi invariablemente nacionalistas y antiimperialistas. Los cineastas estaban preparados para mirar el lado oscuro del progreso, los ciclos de expansión y la negligencia en muchos países para redistribuir equitativamente las ganancias de la expansión entre todos los sectores de la población. Los nuevos cineastas encontraron sus espacios simbólicos en las calles de Buenos Aires o en las favelas de Río de Janeiro y salieron con sus cámaras a registrar la realidad social cotidiana, utilizando una técnica artesanal y reflexiva de un cine de bajo presupuesto, y es acá donde encontramos ya referencias o similitudes con otras experiencias cinematográficas especialmente provenientes de Europa, que por un lado es el neorrealismo italiano surgido en la Italia de posguerra y por el otro la política de autores surgida en Francia. La importancia del neorrealismo es doble. Por un lado, la influencia técnica. El neorrealismo se caracteriza por el uso de actores no profesionales, filmaciones en escenarios naturales, el trabajar sin un diseño de producción, entre otras cosas. Pero también, y quizás más importante, fue referente en la motivación, porque aquellos directores tenían la motivación de mostrar condiciones sociales auténticas y políticas. El prestigio del neorrealismo se debió en gran parte a la manifiesta posición política y a su énfasis en la función social del cine. La segunda influencia fue la política de autores, pero para hablar de su influencia tenemos que hablar del papel de la distribución en el cine, rol dentro de la industria clave que los directores del cinema novo supieron manejar. Y es que según Rocha, para que el cine sea un negocio, el secreto está en la distribución. Una característica de una casa de distribución organizada es que logra crear un público para un determinado tipo de producto. Rocha explica esto con el nacimiento del mercado del cine de arte. ¿Qué pasó? Dice. Cuando el público fue absorbido por la televisión, el mercado del cine se abrió una brecha para una parte del público que pedía al cine un espectáculo de mayor calidad, un espectáculo de mayor ambición. Y surgió así el cine de arte o el cine de autor. Es en estos circuitos justamente donde tuvieron éxito la Nouvelle Vague francesa, Fellini y Antonioni, Ingmar Bergman, Luis Buñuel y muchos otros. En los programas de cine de arte se comenzó a leer el nombre del director en lugar del nombre de los actores. Para algunos cineastas y críticos de América Latina, esta práctica crítica iba en contra de la dominación de las insípidas y anónimas producciones de estudio y revelaban las voces individuales de aquellos que se rebelaban dentro del sistema. En 1968, Glauber Rocha escribió en un texto: el término cinema novo surgió en Brasil sobre las bases de estos conceptos de cine de imitación y el cine original. Pero el cinema novo, que ha elegido hacer frente a la realidad social brasileña, lanza un segundo reto. Una vez rechazado el lenguaje de imitación, ¿qué forma original deberá utilizarse? Rocha hace una diferenciación entre el cine de imitación y el cine original y se pregunta ¿cuál es la especificidad de este cine original? Primeramente, hablemos del cine de imitación. El cine de imitación es aquel que toma de las estructuras narrativas propias de Estados Unidos, de Hollywood, y las adapta al contexto nacional, supongamos, brasilero. Son películas que pueden tener un alto grado de realismo.
filmada, supongamos, en un ambiente natural en Brasil, con personajes típicos de Brasil, pero es una adaptación en última instancia de personajes típicos de Brasil a una estructura estadounidense. Entonces el espectador, cuando se presenta ante cine, no está pensando qué tratará esta historia, porque ya la ha visto antes, la ha visto un montón de veces. A esto Rocha es lo que llama un cine de imitación, un cine que por más que se llame nacional, copia las fórmulas de un cine que no es nacional. Es contra este tipo de cine que se rebelan los directores del cinema novo. Poniendo la cámara durante 5 minutos fija en un mismo plano, al espectador se sentía incómodo, porque de repente tenía que pensar, ¿qué estoy viendo?, decía. Tenía que reflexionar, y si al menos los personajes fueran lindos de ver, se sentiría quizás un poco menos abrumado. Pero a estos cineastas no les interesaba mostrar una realidad distinta de la que percibían, como la más cercana y acertada a lo que en realidad sucedía. El cinema novo tenía como propuesta mostrar la realidad de un Brasil en constante contradicción, en constante trance, con una distribución inequitativa de las riquezas. Un Brasil con personajes en crisis, complejos, no superficiales, sufrientes, hambrientos, pobres, y sí, con una estética imperfecta, pero que Rocha defendía muy bien, porque entendía que al ser nuevo era inefable que pudiera ser perfecto. Es por eso que el cinema novo hablaba de un Brasil imperfecto.